Bienvenidas, bienvenidos conexionistas, y tras bambalinas ya se puso buena la discusión, todavía habíamos dado al botón de rec y ya estaban aquí pues nuestros dos invitados dándole duro a todo lo que son sus opiniones y demás. Y pues hoy vamos a hablar del plan B y vamos a hablar qué pasa después de la concentración del domingo. Estamos hablando de que hoy, cuando estamos grabando esto, es lunes, un lunes apenas pues un poco más de 24 horas de la concentración que se dio en el Zócalo. Y está con nosotros, bueno, por un lado Claudia Aguilar, también ella es asidua participante en Conexionistas, ella es abogada, catedrática y articulista. Y bueno, pues en la parte de análisis también está, como de costumbre, Alejandro Envila Fischer, que también es abogado, también es catedrático, él es periodista. Y bueno, pues Edgar, ¿cómo estás? Armando, bueno, pues ahora sí que hay que hacer equipo porque estos abogados se van a poner bravos. Eh, y bueno, no hay que decir más, ¿no? Ya tuvimos esta marcha que se convirtió en un referente de éxito para mi gusto. Ahora sí que yo tengo otros datos al respecto, pero es lo que es. Ya se dio una marcha, no hay duda de que la ciudadanía, déjenme parafrasear, parte de la ciudadanía, de un tipo de ciudadanía, ha demostrado que es capaz de movilizarse, que está politizada, que se está informando, yo lo dejaría hasta ahí, pero lo que leo en todas las notas, y quiero decirlo con todas sus letras, yo en alguno de los programas dije que para que México saliera en una primera plana de algún periódico norteamericano tendría que pasar algo extraordinario. Pasó. Esto ocupó una fotografía en la primera plana, por lo pronto en el Wall Street Journal, y El Times también. en el Times también. Entonces, pues esto ya es nota. Y lejos de reflexionar sobre esta manifestación, pues vamos a entrar en materia, porque la gran pregunta, que ya lo dijiste, Armando, es, bueno, ¿qué sigue? ¿No? Pareciera que la inercia implica que la manifestación mecánicamente nos va a llevar a que los ministros de la Corte entiendan que el plan B se tiene que echar para abajo, cosa que no es así, pero creo que hay todavía mucho que discutir sobre el plan. Entonces, Alejandro, Claudia, gracias, bienvenidos, y pues ahora sí que quien quiere comenzar a dar su opinión. Adelante, Claudia, por favor. Oye, justo iba a decir eso, pero bueno, gracias Armando, Edgar, otra vez por la invitación. Y bueno, pues para mí es muy divertido, como decía, se ponía un poquito interesante antes, y bueno, platicar con Alejandro, a quien he tenido oportunidad de escuchar en otras entregas de Conexionistas, afortunadamente. No sé por dónde empezar exactamente, y creo que a lo mejor empezamos un poquito por esta pregunta que haces de qué sigue, ¿no? ¿Y qué sigue? Tal vez daré una respuesta como muy obvia, porque la acaban de dar en la intro. Pues, ¿qué sigue? Pues que estamos esperando que se publique el plan B, ¿no? Para que ahora sí que se echen a andar las impugnaciones, ¿no? Y por plan B me refiero a esta segunda parte del grueso de las reformas que están contenidas en el paquete de modificaciones legales que mandó en su momento el presidente, pues, a diputados, que sabemos que hay una parte que ya está impugnada, que ya está, digamos, en la cancha del Poder Judicial Federal. Y obviamente, pues lo que esto significa, yo diría en dos niveles. Por un lado, lo que significa que la Corte tenga que tener este papel tan relevante en la definición de la constitucionalidad o no de las reformas. Y en segundo lugar, lo que eso significa en términos de independencia judicial y división de poderes, ¿no? Nada más como para dejarlo de saque. Quiero, sin ser muy técnica, decir, porque la verdad es que lo he dicho en pláticas de café un poco, que sí está en el terreno de la Corte, pero que creo que siendo ciudadanas y ciudadanos responsables tendríamos también que bajar un poquito la expectativa, si no es que la vara con la que estamos midiendo a los ministros y a las ministras, porque su función constitucional, digamos, desde ser este garante de la constitucionalidad de las normas, pues va a ser que tengan que revisar todo, y a lo mejor la expectativa esta colectiva de todos quienes se congregaron o nos congregamos en la Plaza de la Constitución, como muy bien, de manera destacada, decía Cosío ayer en su discurso. Pues a lo mejor no es la expectativa que digan, sí, todo es inconstitucional, invalídenlo todo y ya, y se alcanzan los 8 votos, ¿no? A lo mejor vamos a entrar en un terreno como de las votaciones tipo la ley de la industria eléctrica. Entonces, creo que tendríamos que empezar a hacer paz con eso, ¿no? Paz con, no es 100% constitucional, hay un área de oportunidad, hay una serie de claroscuros en la reforma, si bien desde luego hay una parte importante que pues sí va más allá de lo que, digamos, establece el artículo 41, que es un kilométrico artículo 41, ¿no? Y que por algo está ahí, ¿no? Está en el 41 constitucional porque pues
como no se confían entre sí los políticos, cámaras de diputados, oposiciones en su momento, pues todo lo pusieron en la Constitución en teoría para blindarlo, ¿no? Como pasa con otras materias, pero esta, por eso me parece que creo que sí es importante, ¿no? Bajar a la expectativa de los riesgos que implica haberlo dejado todo en manos de la Corte. No quiero monopolizar la conversación, así que Alejandro, interrúmpeme o más bien sigue de aquí a ver qué piensas de esto. A ver, mira, yo estoy de acuerdo. Me parece que no va a ser una discusión de blanco y negro. Hay muchos grises. Hay cosas que seguramente pueden proceder dentro del plan B. Para empezar, el plan es un paquete de reformas a varias leyes, porque el presidente no pudo reformar la Constitución. Rapidísimo, yo diría, tenemos que saber de dónde viene el sistema electoral mexicano, el vigente. Y bueno, hay dos, la versión larga y la versión corta. La larga dice que inició en 63 con los diputados de partido. Para los que somos de nuestra edad, Claudia es mucho más joven, inició el 6 de julio de 1988. Cuando nosotros, jóvenes ingenuos, y me refiero a Edgar, Armando y el que habla, escuchamos era Jorge de la Vega Domínguez decir que el candidato Salinas de Gortari había obtenido una victoria clara, contundente, y no sé cuál fue el otro adjetivo que utilizó, con sus 20 millones de votos y quién sabe cuánto. Y los que andábamos de muchachos universitarios recogiendo actas de casilla, pues, sí, ¿cómo que ya los contaron si todavía están cerrando las casillas? En ese momento, nuestra generación, al igual que otras, dejó de creer, si de por sí ya era difícil creer, en la legalidad, en la limpieza de las elecciones mexicanas. A partir de ahí, bueno, el presidente Salinas, que a jalones y empujones logró tomar posesión contra una ciudadanía que se sentía agraviada, defraudada, pues tuvo la visión, habrá que decirlo así, de convocar a los partidos y de promover un nuevo sistema electoral. Así nace el primer IFE, y ahí vienen las reformas consecutivas que lo que buscaban era, a ver, el acuerdo de todos los jugadores, es decir, todos los partidos políticos, para un objetivo: darle credibilidad a los procesos electorales. El plan B implica muchas cosas que creo que hay que analizar una por una. Yo me voy a centrar solamente en tres. A ver, el Registro Nacional de Electores, que aterriza en algo que conocemos como el padrón electoral, y la credencial para votar, con fotografía y en 1000 mecanismos de seguridad que cuesta cara, porque como dijo Claudia, pues los partidos no se confían entre ellos. Ahora el que confía y llama a la confianza es el que antes desconfiaba, y es como la canción de The Who, el nuevo jefe es igualito que el viejo. Esto es como Wanted Full Again. Pero a ver, los partidos pidieron y el gobierno acordó en esa mesa de negociación un nuevo padrón electoral en el que se pudiera confiar. Otra cosa, una integración transparente de las casillas electorales para poder contar los votos correcta y transparentemente. Esto derivó en el modelo de insaculación que hoy conocemos, palabra fea, pero que sí existe, aunque no lo crean, y que significa sorteo, ¿sí? Y la otra parte que se demandó y se obtuvo, muy importante, un organismo profesional permanente para organizar las elecciones. Así nació el IFE, que luego cambió al INE, ¿sí? Profesionalizado y permanente, no la Comisión Federal Electoral de 1988, que estaba integrada por representantes del legislativo, donde el PRI gobierno tenía mayoría, por funcionarios de gobernación, donde el PRI gobierno mandaba, y funcionaba nada más en épocas electorales. Necesitábamos profesionalizar las elecciones. Bueno, esos tres elementos que acabo de citar, el padrón electoral vía Registro Nacional de Electores, la integración de las casillas y el órgano permanente, entre muchos otros, esos tres
van atacados por el plan B. El plan B vulnera estos tres elementos que para mí son no los únicos, pero sí los elementos centrales para dotar de credibilidad a las elecciones mexicanas. Aquí me paro para que le sigamos comentando. Veo dos elementos. Primero, por lo que le estoy escuchando, que me parece muy importante aclarar que esto es tan complejo y hay varias reformas y decirle a la opinión pública, ¿no? Y a nuestra amable audiencia que la respuesta de la Suprema Corte no es plan B sí, plan B no. Exactamente. Eso es súper importante. Eso es muy importante. Entonces, aquí hay un tema a ver, plan B aquí sí y aquí no. Entonces, esos claroscuros son muy importantes. Y en el otro aspecto de la responsabilidad, porque yo creo que ahí más bien... ¿Y sabes Sí. por qué es importante, Edgar? Perdón, porque esta parte de dejarlo claro es porque justamente de donde se nutren para las descalificaciones y el ataque a la división de poderes, a la autonomía y a la independencia, es cuando todos nos sumamos a la descalificación de nuestros jueces constitucionales, ¿no? Justamente por tener una expectativa que no se compadece con la realidad. Entonces, sí me gusta que se lo digas a la audiencia, ¿no? O sea, no podemos esperar plan B sí, plan B no. ¿No? Porque mira, a mí, yo fui si lo vemos en términos de volumen, pues a una triste congregación en la ciudad de Houston, no éramos más de 300, pero muy interesante, ya hablaré de ello en su momento, pero lo que puedo decir, que además vi en todas los videos que pude ver y la información a la que me puedo llegar, que hay esta expectativa, que la gran mayoría de las personas apuestan a que es aquí que va a haber una sola respuesta, sí o no, y que esto es mucho más complejo. Ahora, y también quiero pensar que aquí hay un clima que interviene y que no podemos olvidar porque la Suprema Corte de Justicia, para mi gusto, tiene esto en sus manos, ¿no? Con un tema de reputación negativa, no en la Suprema Corte, pero el asunto de esta ministra Patito, Con un elefante en la sala, digamos. con un elefante en la Un sala, elefante en la sala del que nadie en la corte habla. o sea, a eso voy. O sea, hay una granada a la que ya le quitaron el seguro, que está en la mesa de la corte, que o sea, por lo pronto fue un tema recurrente en la pequeñísima demostración a la que yo fui, porque es un tema que ahí está. O sea, Sí. el ambiente mediático de juicio político, de creación de preferencias morales, ¿no? Que está en la narrativa, también está influyendo en esto. Entonces, hay una expectativa en donde si la Corte decide que no en algunas cosas, me parece que se puede ¿no? Entender o que alguien va a utilizar como una traición, ¿no? Y Exacto, entonces, que sería muy lamentable. O sea, a mí me gustaría ver, es muy lamentable, yo diría que sería muy lamentable, en mi opinión, hacerlo de manera anticipada. sí. Habrá que ver en qué temas, ¿no? Porque a mí me parece que hay ciertos temas en donde, si de veras queremos, y es ahí a donde quiero llegar con ustedes, si de veras queremos cuidar las instituciones, entonces, ¿cuáles son esos aspectos de este plan B en donde más nos vale como ciudadanos que la Corte eche para atrás? Sí, y creo que ahí voy a retomar un poco lo que decía Alejandro, que me parece muy atinado, ¿no? Obviamente él dice, voy a destacar tres, y creo que esos tres a lo mejor es tan importante, ¿no? Digamos que se traducen en lo que es tener elecciones que por lo menos te permitan confiar en el resultado. Para poder tener elecciones que te permitan confiar en el resultado, necesitas todo el aparato que va antes, durante y después de la jornada, ¿no? Pues confiable. Eso pasa por casillas, por padrón electoral, por los resultados electorales, el cómo y cuándo, y desde luego por todas estas reglas que te van a garantizar la equidad en la contienda a partir de la existencia de un árbitro autónomo, ¿no? Entonces, esto que decías, Alejandro, de cómo llegamos, ¿no? a tener el INE, que además es súper importante, ¿no? Porque como que parece que se nos olvida, y lo que significa el que hayamos llegado a tener un órgano constitucional autónomo como árbitro confiable para todas estas cuestiones, que está por ahí también el fantasma de que si es una democracia muy cara, que si la institución muy cara, que si las elecciones son muy caras, que es un tema que puede ser, pues digamos, mediáticamente muy recurrido, pero que habría que ir también desmenuzando el porqué. Es discutible. Entonces, discutible, exactamente, ¿no? Discutible porque tiene que ver con todo esto, capacitación. Y yo un tema que hay que destacar, que yo lo sumaría a estos tres que tú destacas, que es el de el servicio profesional electoral,
¿no? O sea, la construcción de un sistema, de un servicio profesional electoral, que la verdad es que en México solamente está mejor que ese, pues el servicio el servicio exterior de carrera, pero el servicio exterior de carrera nos lleva años luz, ¿no? O sea, el Instituto Matías Romero, la formación de cuadros, y sin embargo tenemos grandes funcionarios electorales que se han ido especializando pues en estos, digamos, en números redondos, 30 años, que tú nos refieres, a lo mejor empezando desde el IFE y todo esto. Y por eso esto como que de la mano del por qué existe este, digamos, sistema constitucional electoral, y que la pregunta es si debe, por ende, el Instituto Nacional Electoral, así como otros órganos del Estado, digamos, pero el caso del que estamos hablando, preservar su autonomía constitucional. Y eso sí es sumamente relevante como en términos de la reflexión, porque hay que reflexionar profundamente en la calidad de garante del sistema electoral, porque precisamente eso se ve reflejado en la instalación de casillas, en el padrón, en la formación de cuadros, en cómo se otorgan y cómo se rinden los resultados cuando hay una contienda. Y a eso, bueno, desde luego que le sumaría yo, por lo menos de manera destacada, otras afectaciones relevantes que trae el Plan B, que sí son muy evidentes, en los que se ha avanzado a punta de lineamientos del INE muchas veces y de sentencias del Tribunal Electoral, y que tienen que ver con el acceso en condiciones pues más o menos de equidad de grupos tradicionalmente invisibilizados, que pueden ser los indígenas, las minorías, digamos, desde luego las mujeres, y que esto sí trae evidentes retrocesos que sí afectan con no nada más el 41, sino como con temas de la paridad en materia que también está previsto constitucionalmente, ¿no? Te cedo la palabra, Alejandro, porque... A ver, pues yo no puedo estar más de acuerdo, lo malo es que no hay debate, ¿verdad? Bueno, tampoco lo vamos a hacer artificial. No. A ver, Claudia decía algo muy importante. Uno de los fantasmas que además son suculentos para vender esto mediáticamente. Tenemos una democracia muy cara. Yo voy a responder con lo que me dijeron alguna vez Rosa María Mirón Lince, cuando era consejera electoral de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y en otra ocasión Luis Carlos Ugalde, cuando era presidente del IFE entonces. A ver, tenemos que estar conscientes de para qué sirve el IFE, el INE, y cuál es su función. La función del órgano electoral es organizar elecciones limpias, creíbles y confiables. Creíbles y confiables es, y voy a ser sacrílego, es más importante incluso que limpias, ¿eh? Porque en política las cosas son lo que parecen, ¿sí? Aunque sean otra cosa en la realidad. A ver, cuando yo hablaba con ellos del costo de la democracia, lo que me dijeron fue, bueno, pues es que lo que hace un órgano electoral es garantizar la transmisión pacífica del poder. Si eso te parece poca cosa, entonces sí un órgano electoral es carísimo, aunque cueste nada más 100 millones o 50, que cuesta mucho más. A ver, la transmisión pacífica del poder significa muchas cosas en cualquier sociedad. Entre otras, significa que la gente que invierte dinero en un país lo puede hacer con seguridad. Los Estados Unidos eran porque ya no son, prácticamente la única nación del mundo que podía decir, dentro de 100 años, tal día va a tomar posesión pacíficamente el nuevo presidente. Bueno, cuando el presidente Donald Trump decidió intentar un golpe de Estado desde la Casa Blanca, se acabó esa tranquilidad y esa certeza en la transmisión pacífica del poder de la democracia capitalista más consolidada del mundo. El éxito en el crecimiento económico de una nación, van a decir que me estoy yendo por otro lado, pero no, también depende de la estabilidad política de esa nación. Por supuesto. Un órgano electoral sirve para eso también, y eso no lo vemos normalmente. No es el único instrumento que sirve para eso. Por supuesto, un tribunal constitucional sirve también para eso,
Pero en una nación, en un país donde no tienes la certeza de que el poder se va a transmitir pacíficamente, de que el siguiente gobierno va a tomar posesión porque ganó una elección, va a contar con un razonable apoyo popular, respaldo popular, reconocimiento popular, y que el que sale le va a entregar el poder. Si tú eres inversionista, tú no inviertes tu dinero en un país que no te ofrece esa garantía, o no lo inviertes, vamos, no compras ni siquiera bonos de ese gobierno, o los compras si te ofrece tasas del 100%. Vamos, un órgano electoral también sirve para garantizar estabilidad y crecimiento económico. Parece que me estoy yendo lejos, no es así. Sirve para muchas cosas y creo que no debemos menospreciar esa parte. En la siguiente intervención quisiera yo decir, ahorita ya me callo, pero quisiera yo decir, a ver, ¿cuál es el ejercicio que va a tener que desarrollar la Corte para vender aquello que decida, constitucional o no constitucional, en materia de plan B, que creo que es el gran reto que tiene la Corte? Claro. Ahora, yo te diría algo, y retomando esta parte como esta función importantísima del árbitro electoral, que es justamente la transmisión pacífica del poder, y que creo que ahí es donde en México estamos, nada más por la sola existencia de lo que en su momento fue este intento de reforma constitucional, y hoy por hoy lo que coloquialmente conocemos como Plan B, que como tú bien decías, bueno, es un paquete de por lo menos de la reforma que impacta a 6 ordenamientos legales, ¿no? Todos que ya se publicaron y los 4 que están pendientes. Lo grave es el momento en el que llega y la intención maligna, la verdad que está, porque está justamente en afectar esa transmisión pacífica del poder hacia el 20, de cara al 24. Porque no es de cara al 23, porque si recordamos y nos vamos un poquito más atrás en estas reflexiones digamos, ataque al INE, porque a mí no me gusta el decir el INE no se toca, porque yo creo que válidamente podemos discutir numerosas áreas de oportunidad, digamos, del sistema electoral mexicano, ¿no? Sin duda. Y desde luego del órgano, pero no es el momento. Y me explico en por qué no es el momento. No es el momento porque normalmente los cambios de esta naturaleza, digamos, electoral, tendrían que venir, si lo vemos, por lo menos en nuestro sistema, después de la gran elección, ¿no? Es decir, normalmente se da la elección del 2006 o la del 2012 o la del 2018. Y normalmente tiene que ver con que somos pésimos perdedores, ¿no? Entonces, los perdedores impulsan reformas que llevan a tener tan minucioso detalle como los tiempos de radio y televisión en el 41, resultado precisamente de las elecciones del 2006. Entonces, no es el momento, y eso es lo que nos tiene ahorita de cara, diría yo, contra las cuerdas, a nosotros como ciudadanía y a la Corte, como bien dice Edgar o Armando. O sea, ¿cómo va a vender la Corte este resultado? ¿Cómo nos va a convencer que no es un tema ni de corrupción, ni de que se vendieron al poder, ¿no? Porque obviamente es absurdo decir, ¿no?, que el INE, que es oposición, como ha venido diciendo el presidente, porque acuérdense que esta cantaleta la trae desde 2021, ¿no? O sea, si algo nos ha hecho el presidente es que cumple, o sea, cumple en plazos de cuando va a llegar, ¿no? O sea, primero empiezo con lo educativo, luego sigo con lo electoral, y luego, perdón, con lo energético, luego con lo electoral, y aquí estamos, ¿no? En este debate, pero al final el INE no es oposición del partido en el poder, como muchas veces lo ha dicho, y fue precisamente esta construcción del 41 de nuestra Constitución, ¿no?, este diseño, lo que fue el vehículo que permitió que Morena no solamente ganara, ¿no?, sino que también antes de Morena, el PAN pudiera, digamos, entrar en una especie de alternancia democrática, aunque fuera incipiente, y pues desde luego en términos generales lograr que se consolidara este sistema que por lo menos hoy por hoy consideramos nuestro sistema democrático. ¿No? Perdón, Armando, porque te oía así como que yo te callo. Precisamente, fíjate, iba mucho en ese tenor lo que iba a comentar yo. Creo que son los tiempos algo que ahorita estamos a la orilla del precipicio, pues yo lo vería de esta forma, ¿no? Porque además de la elección del 24, viene la elección del Estado de México, que creo yo es sumamente importante. Entonces, algo que nos queda, algo que a mí como lego, como persona que no soy estudioso ni de constituciones, ni leyes, ni reglamentos, es ¿cuáles son los tiempos? Es decir, ya se publicó, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y dentro de estos pasos, ¿cuál es la labor de la Corte? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte? Pues obviamente para
llegar a estas elecciones del Estado de México, a lo mejor todavía no toca, ustedes ya me dirán ahorita, y llegar al 24, pues en la mejor forma posible. A ver, te diría Alejandro. una cosa nada más si quieres antes de que Alejandro, porque hiciste una pausa. Yo voy a explicar nada más esto del momento antes de entrar a los tiempos ya propiamente de impugnación, que entiendo que es tu pregunta. Decirlo es el Venga. momento justo, porque ya estas reglas del juego, aunque se aprueben y se publiquen y suponiendo, no pueden entrar en vigor para el proceso del 2023, ¿no? Porque Ok. ya no se cumplieron los plazos. Entonces, por eso la jornada, digamos, las jornadas y los procesos electorales de Coahuila y Estado de México se dan con las reglas que conocemos hasta ahorita. Pero de todas maneras me parece una píldora envenenada, como dicen nuestros vecinos, ¿no? Y por eso me refería al momento, porque ya está sembrada la desconfianza. O sea, ahora sí que, incluso si la Corte resolviera en blanco y negro, y quienes dicen es absolutamente inconstitucional, dijera si es inconstitucional, se invalida con efectos generales, de todas maneras, el escándalo, el germen de decir quién ganó, no ganó, hay un fraude electoral y el resultado que no podemos medir, ¿no? Pues me parece que ya está, por lo menos esta desconfianza sembrada, sea cual sea el resultado, y eso sí creo que es muy grave. Yo al menos ahí sí no me veo esperanzadora. Ahora sí que resuelva lo que resuelva la Corte, y no sé si tú lo ves de otra manera, Alejandro, pero por eso como que trato de sembrar tantita paz en las cosas que no podemos esperar, ¿no? Completamente de acuerdo. A ver, el síndrome Trump ya está ahí. Sí. No, con esta reforma, no, o este intento de reforma que, bueno, ya se aprobó, pero la Corte todavía lo puede suspender en parte, o en blanco y negro decir no pasa, o decir sí pasa todo. A ver, si la Corte dice sí pasa, toda la oposición y todos los que salieron ayer a manifestarse van a decir que la elección es fraudulenta. Si la Corte dice no pasa, esto es anticonstitucional, el presidente, desde el atril de la mañanera, Morena y el grupo en el poder, va a decir que la elección de 24 fue fraudulenta. Vamos, el síndrome Trump ya está ahí, ya estamos en ese problema. Creo que la Corte tendría, y no la tiene sencilla porque los abogados tenemos un defecto y los jueces tienen un defecto más grande todavía, ¿no? Porque hay diferentes clases de abogados. Los jueces tienden, y bueno, cuando son ministros todavía más, tienden, alguna vez lo discutí con el ministro Góngora, que a mí me parece que fue un gran ministro y un gran presidente de la Corte, y que acabó en el ostracismo, pues porque así es la comunicación. Tienden a creer que solo tienen que hablar por sus sentencias. Eso ya no funciona en la sociedad de hoy. La Corte, lo que decida, que coincido con Claudia, no veo que vaya a ser una decisión en blanco y negro, porque hay cosas que sí se le pueden mover al INE para mejorar el sistema electoral, y hay cosas que no se le deben mover porque atentan contra la democracia, contra la credibilidad, contra la libre competencia en el sistema electoral. La Corte tendría que hacer un ejercicio de comunicación intenso, bien preparado. No los veo listos para hacer ese ejercicio, no es su naturaleza, aunque hayan abierto un canal de televisión y estén produciendo televisión, su naturaleza no es comunicar. Creo que, y bueno, a ver, la ministra Piña, que a mí, la nueva presidenta de la Corte, que me parece una respetable y una gran jurista, no es muy afecta a comunicar. La Corte va a necesitar comunicar y comunicar bien para hacerle entender a la sociedad, para que haya esa paz de la que Claudia habla, para hacerle entender a la sociedad qué es lo que decidió o qué es lo que va a decidir y por qué lo va decidiendo, qué parte es constitucional, qué parte no es constitucional, qué parte avala del plan B, qué parte echa abajo del plan B. Porque, insisto, yo coincido con Claudia, no puede ser, no, vamos, es un paquete de 6 leyes, con quién sabe cuántos cambios, no creo que todo sea constitucional, ni que todo sea anticonstitucional. Sí hay cosas que son delicadas, y hay muchos estudiosos
ya elaborando y escribiendo sobre temas específicos que no deben modificarse, que no deben pasar. Hay otros que, a ver, no hay sistema electoral perfecto, no hay sistema político perfecto, pero la Corte, insisto, creo que tendría que estar pensando en términos de cómo me conecto con la sociedad y le comunico lo que sí funciona y lo que no funciona, por qué decido una cosa y por qué decido otra. Va a tener que explicar su sentencia y no hablar solo con su sentencia. Oye, yo voy a sumar, digo, a ver, voy por partes porque no le contesté a Armando, ¿qué sigue, no? Entonces, ¿qué sigue? Pues la impugnación. Y la impugnación, pues hay varias vías. La verdad, digan lo que diga nuestra sociedad que está aquí armando un escándalo, que ahorita podemos hablar de eso y si no, en otra entrega, porque esto da para mucho. Y Alejandro y yo, por lo visto, tenemos mucho que decir. Digamos que vámonos a quedar en los instrumentos previstos en nuestro sistema de justicia constitucional, electoral y de impugnación, que nos llevan a la acción de inconstitucionalidad que conoce directamente la Corte y cuyo plazo en materia electoral es abreviado, que esa era la pregunta que entiendo tenías tú, Armando, de, bueno, ¿cuánto se va a tardar la Corte? Hay un procedimiento abreviado precisamente porque en el diseño se entiende la importancia de que si la única vía que tenemos para poder impugnar las normas generales, es decir, las leyes en materia electoral, las reglas del juego, es la acción de inconstitucionalidad, entonces que resuelvan rapidito y que no la manden a la cola, como tenemos ahorita ejemplos entre militarización y una serie de cosas que están allá atrás, ¿no? ¿Y por qué? Porque las reglas del juego tienen que estar listas y claras cuando menos 90 días antes de que inicie, digamos, el proceso electoral en el cual se van a aplicar, que insisto, es el 24, no el 23. ¿No? Entonces voy a retomar esto porque me encantó, o sea, me encantaría que el ejercicio de Alejandro se escuchara y de que los jueces, porque además no solo más los jueces, estamos hablando de los jueces constitucionales, nuestras ministras y ministros, y cómo comunicamos, ¿no? Y ahí sí creo que estamos pecando de optimistas en pensar que nos vamos a poder hacer la vida fácil, porque es una complejidad del ejercicio de nuestra profesión, que uno mismo trata de hacerlo más entendible. Yo a mis alumnos y alumnas siempre les digo que no se nos olvide que la Constitución dice lo que la Corte dice que dice, ¿no? Y en estos casos, pues tenemos el mejor ejemplo, ¿no? Si uno acude a leer lo que dice la ley reglamentaria de las acciones y de las controversias, la ley reglamentaria del 105 de las fracciones 1 y 2, no hay margen de interpretación, o sea, no tienes que ser abogado para saber que no procede, por ejemplo, la suspensión, ¿no? O sea, esto de que paralices la entrada en vigor de las normas mientras resuelven la inconstitucionalidad. Por eso está previsto un plazo abreviado, ¿no? O sea, resuelvan rapidito el fondo. No obstante ello, pues sabemos que ahorita nuestro ministro, que es casi como el héroe nacional, el ministro Pérez Dayán, suspendió. Los argumentos son válidos, respetables, me parece que, además se refieren, insisto, a la primera parte del plan B, que fue esta que se publicó en diciembre pasado, ¿no? Y que tiene que ver con normas que regulan la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde hasta podría estar por encima el fantasma de si es electoral o no estrictamente, ¿no? No como en estas 4 que faltan, bueno, 3 de esas 4 que faltan. Pero creo que esos son esos temas que hay que comunicar y que comunicar bien, porque también contribuyen a la polarización social, ¿no? Porque la vez pasada que pasó esto, no sé si se acuerdan, fue en remuneraciones y fue el mismo ministro. Cuando entra en vigor y se presenta la acción, el propio ministro Pérez Dayán suspendió la entrada en vigor en diciembre de ese año de la ley de remuneraciones y pues concedió una suspensión, ¿no? Pero la verdad es que yo no había visto una respuesta. En ese entonces no hubo una respuesta por parte del gobierno federal y ahora sí la hubo. Y eso creo que también eleva el grado de polarización, o sea, y pone que esta sea una hervidera mucho más problemática y eso coincido contigo, pero no soy tan optimista en que vayan a poder comunicar de una mejor manera a la ciudadanía lo que están haciendo, ¿no? Porque para quienes el ministro Pérez Dayán puede ser hoy por hoy el héroe nacional, ¿no? El siguiente niño héroe, pues para quienes entiendan que al contrario, ¿no? Que es justamente el traidor, que se aparta incluso de los principios constitucionales que tiene que garantizar. Insisto, yo no me coloco en esta última parte, me parece que pues se suspende el decreto, que hay ciertos argumentos que hace valer de corte constitucional, pero que sí tendríamos que bajarlos a la comunicación, ¿no? Entonces, sí, todo eso es lo que va a quedar en riesgo, o sea, es decir, esto apenas empieza, ¿no? ¿Cuándo se publica? ¿Quién impugna?
Y conste que estoy avisando que necesitamos una segunda sesión, porque hay que sumarle este modo lluvia de ideas en que los propios académicos luego se ponen y dicen, váyase la ciudadanía al amparo, como si fuera procedente en materia electoral, como si fuera facilísimo encontrar violaciones de derechos humanos claramente identificables para que la Corte diga, no, no está impugnando el tema electoral, sino afectaciones a derechos humanos claramente, y el tema del interés, ¿no? Porque estos, por ejemplo, puntos que Alejandro destacaba, el Registro Nacional de Electores, etcétera, pues es, diría yo, y entre comillas, ¿no? Especulación para en términos de ir al amparo y decir que en este momento yo puedo acreditar una afectación porque el Registro Nacional de Electores se va a llevar de tal o cual manera, ¿no? No puedes. O sea, En es este muy difícil. momento, exacto, no hay manera. En este momento no, o sea, es algo Es especulación. futuro, incierto y Exacto. es especulación. Y si somos responsables, inundar al Poder Judicial Federal de amparos que sabemos que son improcedentes, entonces contribuye a la polarización, a la denostación del Poder Judicial y a que se verdaderamente, no sé, queden fuera de control y fuera de todo recurso humano y material para poder hacer frente a la lluvia y cascada de impugnaciones que esto va a traer a pareja. Miren, yo ahora sí que voy a cortar, les propongo lo siguiente, porque cada vez, como esto ya vimos, como ya nos lo dejaron claro ustedes, hay una serie de normas que se van a tener que revisar una a una. Les propongo que una de dos, o adelantemos la conversación sobre cada una de estas cosas que son relevantes o, ¿no? También reaccionemos dependiendo de lo que vaya ocurriendo en el contexto para que nuestro auditorio le expliquemos estas partes que yo no veo en los medios, ¿eh? Los medios están apostando a este tema polarizante y los medios y ciertos actores responsables convocando, ya verán, ¿no? La ciudadanía se va a volcar para meter recursos de amparo, etcétera, etcétera. Yo creo que es importantísimo que le demos este seguimiento, regresar con ustedes tantas veces como sea necesario. Y una última provocación para tratar de que dejen sus lentes de abogados y se los quiten pues, por los próximos pocos minutos, porque ya el tiempo nos comió para variar. Porque miren, yo lo que veo es que como ciudadanos estamos apostando, y esa es mi intuición, y eso es lo que pude leer dentro de todo lo que he visto, que mi responsabilidad ciudadana está ahora en manos de la Corte y que mi responsabilidad ciudadana en temas electorales sin compromiso con la democracia se va a limitar a volver a llenar la Plaza de la Constitución, a conseguirme otra playera de un tono rosa, en algunos casos pues más ad hoc, ¿no? En volver a intentar sacar más videos y entrevistas para que mis amigos vean que fui, pero nada más. Entonces, desde el plano ciudadano, desde ponernos esta cachucha de los ciudadanos, independientemente de que la Corte decida lo que tenga que decidir, por lo pronto, aquí ya se puso la primer pista, es mucho cuidado con que se te ocurra empezar a levantar demandas y juicios de amparo, porque no solamente, nada más vas a complicar más las cosas. Además de, digamos, informarse y de blindarse y hacer oídos sordos a todas estas voces mediáticas que le están apostando a esto que tú dices, Alejandro, que es el fenómeno Trump, porque el fenómeno Trump empezó con un medio de comunicación que se le antojó, ¿no? Pensando en su negocio, y ahí está, hay un juicio abierto ahorita contra la cadena Fox, para, digamos, echar más gasolina a esta lumbre porque necesitaba más audiencia. Y eso también entra en juego porque yo no veo por qué no pueda pasar en México. Entonces, una última pregunta, provocación. Desde el punto de vista ciudadano, ¿qué hacer en este proceso? Mientras la Corte decide y cuando decida lo que tenga que decidir, ¿qué hacemos como ciudadanos? ¿Vamos por más camisetas rosas? ¿Nos vamos a tomar más selfies y memes y vamos a circular a decirle a nuestros amiguitos que fuimos ahí, que estamos dispuestos a ir a otra marcha? ¿Qué más podría ocurrir? Pues la pregunta es complicada, porque, vamos, Mucho. yo sí creo que lo que la sociedad, y entiendo que pues, no debemos poner a los ministros de la Corte en el banquillo de los acusados, pero sí van a cargarse con una gran responsabilidad. Sí, claro, sin duda. Yo lo que vi ayer
en la exitosísima manifestación es mucha sociedad para muy pocos líderes. No vi pues, ni en los oradores ni en los convocantes quién puede capitalizar toda esa participación, capitalizar políticamente. No me queda claro. La clase media, porque fue una manifestación de clase media mayoritariamente, la clase media y la clase alta, pues ya descubrieron que también pueden salir y tomar la calle. No hay que perder de vista eso. No veo partidos opositores a la altura de las demandas ciudadanas y tampoco veo que los medios de comunicación y los actores políticos estén tratando de informarle a esa sociedad que salió a manifestarse en qué consiste el plan B. Por eso entiendo que en la comunicación no tiene que ser claro, directo, concreto, simple, sencillo. Armando lo sabe bien, pero Claudia lo dijo, a ver, el INE no se toca, no. El INE sí se toca, pero se toca para bien y en ciertos tiempos y en ciertos momentos. Podemos tener mejores procesos electorales y más baratos también quizá, pero tenemos que hacerlo bien. No veo quién esté informando lo que implica el plan B, ni discutiendo con seriedad por dónde sí se puede perfeccionar la democracia electoral mexicana. Creo que el reto es ese. Entiendo que ahí hay una ruta. O sea, como ciudadanos, por lo que te estoy entendiendo es informémonos. Hagámonos responsables de entender, ¿no? Que sí, que no, ¿no? Y contrastemos. Y alejémonos de la trampa de la polarización. Bien. Que es la que nos pone, por un lado, el presidente y por el otro lado, los partidos de oposición todos los días. Y estas ONGs cuasi ciudadanas del ciudadano del privilegio que también... La plutocracia. Traen estos rollos. ¿Tú qué, desde esa perspectiva, de la perspectiva ciudadana, Claudia, qué hay que hacer? A ver, yo veo dos cosas. Una, y que es inminente, si somos ciudadanos responsables, hay que exigir que nuestro poder legislativo, digamos, volviendo al origen del representante del pueblo, haga su trabajo. Porque los que nos tienen contra las cuerdas son ellos. El presidente puede tener 500 ideas absurdas, pero es solo una iniciativa. Los que son responsables de no moverle una coma y básicamente nada más estar agachados, haciendo pactos cupulares, porque además son cupulares, son nuestros legisladores. Igualmente responsables diputados y senadores e igualmente responsables la pseudo llamada oposición. Porque estamos hasta acá porque le fueron cediendo terreno, porque no supieron poner límites, ni siquiera con el primer intento en la educativa, pero en la energética, pero el decreto. Entonces eso es lo primero. Y como ciudadanos, si tenemos todavía procesos electorales democráticos, tenemos las urnas para poder exigir cuentas, como un mecanismo. Y mucho se avanzó en mecanismos de democracia, digamos, directa, que si bien se han usado deficientemente en estos primeros intentos, ahí siguen a nuestra disposición, ¿no? Entonces, esa es una parte de responsabilidad ciudadana. Yo creo que ese es uno. Me encanta y me quedo como para reflexión de otro tema, mucha sociedad y muy pocos líderes, porque yo sí lo sentí también. Yo me fui a la marcha en una especie de objetivo de antropología social y sí me quedé con eso. O sea, básicamente, pues la verdad es que estaba lleno a reventar la Plaza de la Constitución y no se oían vítores, aplausos, así como que alguien que te encendiera, que te llamara, salvo cuando se entonó el himno nacional, ¿no? No sé si la percepción que tuviste, Alejandro, si estuviste por ahí fue la misma. Y la pregunta, que además puede ser un eje conductor de hoja de ruta, como lo dices tú, Edgar, es esta que planteas, ¿no? ¿Quién y cómo capitalizar todo ese capital político que ha despertado? Podemos criticar el cómo, el quién convoca, el clasismo, una serie de cosas que quizá se valen hacer como un ejercicio intelectual, pero por lo menos se debe celebrar el despertar ciudadano, que digas, oye, sí se vale salir a marchar, sí se vale ir a protestar y se vale hacerme cargo responsablemente de aquello que quiero para mi país, para mis hijos, ¿no? Para todos los temas, porque hay muchos temas que nos deberían tener en las calles, ¿no? Claro. Los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el cuidado al medio ambiente, etcétera. Y nada más sin desviarme, yo por lo menos creo que sí te tomaría la palabra y que a lo mejor podemos hacer las dos.
podemos reunirnos cuando haya un tema para que atender porque sale, pero creo que igual, y Alejandro, si estás de acuerdo, podemos hacer hasta una especie de índice temático de qué es lo que estamos viendo ya desde ahora, y pues si ustedes quieren y nosotros estamos Buenísimo. ponemos de Me acuerdo. parece fenomenal. Yo creo que Por supuesto. buenísimo. Yo creo Buenísimo. que hay que hacer lo que dice Claudia, las dos cosas. Sí. Habrá temas de coyuntura que brincan, pero ya hay un paquete de reformas que analizar y con puntos específicos que discutir. De acuerdo. Creo que eso es lo que deberíamos hacer ya de manera programada. En resumen, y para agradecerles, Claudia, entonces, una lección acá, así como Alejandro nos plantea, bueno, a ver, hay que informarnos bien, hay que tomar distancia de este discurso polarizador, de estas, digamos, espejitos que nos ven en los medios para evitar el fenómeno Trump que no se reproduzca en el caso mexicano. Y tú dices, a ver, señores, exijámosle siempre, no ahora, siempre, ¿no? A nuestros legisladores. O sea, parece ser que los más encantados son ellos porque se lavan las manos y ahora resulta que todo esto está solamente en manos o que la culpa o, digamos, el éxito depende de 11. Exactamente. Cuando ellos son 628. Exactamente. ¿No? Y ya hablaremos más, porque yo nada más complementaría con lo que ustedes dicen en términos de los líderes, y yo sí haré una acotación muy, muy clara. En esta construcción y búsqueda de liderazgos, para mí la reflexión es liderazgos ciudadanos. Cómplices no alcanza y no podemos hacer que alcance para que cualquiera de ellos de repente, ¿no? Surja un líder de estos maruchan, ¿no? Pones agua y te genera el líder, y que de repente se ponga aquí porque vio que hay una masa importante para canalizar. Mucho cuidado con eso. A mí me gustaría que la ciudadanía se haga responsable y entonces haga una reflexión interna para decir, quién de este grupo ciudadano o quiénes o bajo qué mecanismo se puede construir. Lo veo muy complicado, ya hablaremos de ello, pero por lo pronto agradezco muchísimo esta conversación. La verdad es que cuando las conversaciones son sabrosas como esta, el tiempo se va como agua y lamentamos, ¿no? Porque ya, aunque ustedes no lo crean, Armando tiene unas piernas larguísimas que llegan hasta acá, y entonces empiezo a sentir los avisos debajo de la mesa de ya es tiempo y hay que ser muy respetuosos de nuestro compromiso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y la invitación, como de costumbre, Claudia, tus redes sociales. Estoy en Twitter como C. Aguilar Barroso. Magnífico. Alejandro. @envilafisher. Ahí escúchenlo y véanlos, porque los dos tienen cosas muy interesantes que decir y que comentar a lo largo del día y de la semana. Y nosotros recuerden, somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. En YouTube somos Conexionistas México. Si llegaron hasta acá, denle like a este programa. También síganos, suscríbanse a nuestro canal y síganos, por favor. Si llegaron hasta acá y no les gustó lo que vieron, les agradecemos de todas formas. Trataremos de hacerlo mejor la próxima vez. Nosotros también estamos en Spotify como Conexionistas, así a secas. Ahí pueden encontrar todo lo que hemos hecho en Conexionistas, está ahí en audio. Pueden escucharlos pues de hace ya 3 años que vamos a cumplir, ¿no, Edgar? Yes, 3 años de Conexionistas. Y bueno, pues la música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo. Ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Facebook y también lo encuentran en Twitter. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.